Seguimos y vamos a referirnos a este pleito cíclico que se da cada vez en épocas preelectorales entre el gobierno del Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México. Yo recuerdo una vez que se estaban peleando por el agua que se llevan de Cuzamal. Aquí había hasta exigencia de que el gobierno del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pagara por el agua que se lleva de Cutzamala, cuando era pues absurdo porque las aguas son nacionales, no son del gobierno del Estado, pero era también época preelectoral. Después también con el basurero del bordo de Xochiaca, otra vez en época preelectoral, otra vez el conflicto, y otra vez ahí está con la basura otra vez. Sí, ha vuelto a resurgir este problema porque, bueno, salió el secretario del Medio Ambiente a señalar que pues la Ciudad de México va a tener que buscar otro lugar donde depositar su basura. Todos sabemos que, bueno, hubo un convenio que además es federal, ¿no? Sí. Donde a partir del cual se determinó que la Ciudad de México iba a mandar su basura pues a los rellenos o tiraderos de la entidad. Y ahora el Estado de México está reclamando en algo que parece más político que ambiental, el hecho de que pues, la Ciudad de México busque dónde tirar su basura, porque en el Estado de México ya no lo va a hacer. Sí, yo creo que tú tienes razón al señalar que parece que es político, porque el gobierno del Estado de México no ha mostrado ningún interés de resolver el problema ambiental, que son gravísimos, no solamente lo de la basura, sino también la contaminación de agua, ríos, atmósfera, y desde luego pues la depredación de los bosques, y eso nunca ha hecho nada, ¿no? Tan es así que pues puso como secretario de Medio Ambiente alguien que no conoce nada de eso, se ve que ni le interesa, ¿no? Entonces, pues no se ve, pero yo creo que sí es político. Me acuerdo que aquel tiempo, en la primera ocasión, cuando querían cobrar el agua de que viene de allá del Cutzamala, el gobierno del Distrito Federal también decía que el 40% de los usuarios del metro, que son subsidiados con dinero del DF, pues eran mexiquenses, el 40%, y que también los hospitales estaban saturados de gente del Estado de México, los hospitales que costeaba el gobierno del Distrito Federal. Yo creo que debían ponerse de acuerdo y trabajar coordinadamente, conjuntamente, resolver el problema, porque tienen problemas comunes. En todo caso son comunes los problemas, ¿no? Sí, evidentemente, y hay muchos problemas, de hecho, en los que podría solucionar, porque además la Ciudad de México también le ha reclamado, el jefe, el gobernante Miguel Mancera, ha reclamado al Estado de México que sus municipios le contaminan muchísimo, porque mientras la Ciudad de México está estableciendo diferentes medidas para contener la contaminación, en la entidad no aplican todas de la misma forma. Sí, a mí me parece que es un error tratar de confrontarse cuando deben de trabajar las dos partes, pues, de acuerdo, coordinadamente, colaborar y atender los problemas conjuntamente, porque son conjuntos, de verdad, los problemas no reconocen el límite, a veces una calle separa el Distrito Federal Ciudad de México ahora del Estado de México, y yo creo que tienen que trabajar así, en lugar de pelearse, ¿no? En lugar de pelearse, porque finalmente a todos nos afecta, y hay que recordar que finalmente muchos mexiquenses trabajan en la Ciudad de México, viajan en el servicio de transporte de la Ciudad de México, y bueno, finalmente pues también van a generar muchos problemas de concentración. Bueno, hasta las mujeres van a abortar allá porque está permitido. Van a abortar allá, se van a atender allá, van a estudiar allá, muchos estudiantes también, entonces bueno, habría que repensar ese tema. Desde luego. Y también vamos a referirnos a la continuidad, la persistencia, incluso el encono cada día mayor de los grupos conservadores de derecha, pues, contra estos grupos de gay, lésbico y quién sabe qué tantas cosas que dicen que son, por la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, a lo que le nombran matrimonio igualitario. Aquí se dio una marcha el sábado, una marcha y una manifestación de ellos, ¿no? Pero a mí me parece que ahí hay que bajarle el tono porque el país tiene muchísimos problemas, la polarización no conviene a nadie, y además pues así como están de uno y otro están en sus posiciones, no ceden nadie, ¿no? Sí, hubo el sábado, de hecho, marchas en todo el país, marchas por la familia, así los llamaron estos grupos católicos, que están reclamando que no se permita el matrimonio igualitario, y por otro lado protestas de la comunidad LGBT para que pues ya se regule, y también para que la iglesia pues no genere más división. Me parece que sí hay intolerancia en ambas partes, ha habido ataques de ambas partes, pero el tema de los matrimonios igualitarios es un tema de derechos, es un tema que ya está señalado, que ya se ha determinado que nuestro código no es constitucional, por el solo hecho de que no permite ese tipo de uniones, que es parte de los derechos de las personas que pues se quieran casar entre ellas y sean del mismo sexo, por ejemplo. Sí, yo creo que cada quien tiene derecho a defender cuando cree que lo van agraviando en algo, ¿no? Pero en este caso tratan de meterse con los derechos de los otros. Es decir, no les des derecho a los otros, no tienen por qué tener derecho, porque yo digo que no debe tener derecho.
Sí. A mí me parece que la propia Constitución Y falta señala de información, sí, quizás. pues yo creo que hay mucho... Es un matrimonio civil. Sí, claro. Es lo mismo que ya está pasando ahorita. Viven juntos, pero ahora van a tener un reconocimiento civil. Claro. No va a pasar nada, no van a ir a la iglesia a casarse. Sí, pero además ni siquiera dicen que atenta con la integridad de la familia. Eso no es cierto. Se pueden casar o no se pueden casar, y la familia puede desintegrar por miles de razones, menos por eso. La verdad es que ya hay muchos modelos de familia también. Claro. Evidentemente que pues las sociedades han ido cambiando, sí, no quiere decir que todo lo que llega sea bueno, pero cuando se trata de derechos tenemos que aceptarlos y respetarlos. Eso es lo que debería suceder, sobre todo en una religión donde el mismo Papa ha dicho que no se les puede odiar. Hay posiciones, digo, no todos son. El obispo de Saltillo incluso dijo que los que están enfermos son quienes creen que los homosexuales están enfermos. Hay posiciones de todo, a favor y en contra, pero lo que no se debe generar es división en este tema, porque como tú mencionas, hay temas que de verdad nos están lacerando y contra los que quizá deberíamos estar protestando. Claro, gente, ¿no? exigiendo solución, pero... Seguridad, las injusticias, los desaparecidos, tantas muertes, bueno, hay muchísimos temas. Pero además lo que está en la Constitución, pues no se puede, con marcha no se puede cambiar. Se tiene que hacer, tiene que hacerse, y finalmente aquí también hay que informar de manera precisa en qué consiste. Solamente se están permitiendo que se puedan casar. En el Estado de México la propuesta, al menos la del gobernador ni siquiera, aunque la del PRD sí lo plantea, habla de adopciones. Creo que en el Estado no se daría esos dos pasos de un plumazo, ¿no? Tendría que ir por partes. Sí, claro, definitivamente, pero yo creo que sí necesitan bajarle el volumen de su confrontación que traen, porque no le hace bien a nadie. En ambos casos sí, también, sí, porque claro, también quien ataca a la iglesia genera que claro. le respondan con ataques más fuertes. Sí, claro. Y también vamos a hablar del recorte presupuestal que se dio estaba en la Cámara, pues casi 240 mil millones de pesos, una cuestión que va a afectar mucho a los estados, no tanto en la cuestión de las participaciones, porque eso ya está establecido que no se va a afectar, pero sí en los apoyos extraordinarios que la Federación da a los estados. Y creo que el que más perjudicado va a ser el Estado de México, porque es el que más se ha beneficiado durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de esos apoyos extraordinarios. Aquí lo hemos comentado muchas veces, los ríos de dinero que han llegado, aparte de las participaciones, aparte del presupuesto normal, ¿no? Y eso sí yo creo que le va a pegar. Sí, evidentemente que el recorte pega, por supuesto, a todos. Ya ha habido reclamos, habrá que ver qué dicen los diputados y qué deciden a final de cuentas, pero de antemano han anunciado que se estaría impactando incluso sectores vulnerables, en sectores importantes como el sector social. Habrá que ver en qué queda la propuesta que hizo el gobierno federal, pero evidentemente que lo que necesitamos también es que existan funcionarios austeros, lo hemos visto. Hay austeridad en los ciudadanos, hay austeridad en las cuestiones sociales que son las que impactan a la gente, y de repente vemos cómo ellos pues siguen gastando en cuestiones que a veces no parecen tan necesarias. Los mismos legisladores, los senadores, que no quieren dejar sus privilegios, y eso tampoco es justo. Y desde los regidores, síndicos y alcaldes, ¿no? Y no se digan gobernadores. Yo creo que vamos a examinar más adelante este tema porque da para mucho, la verdad que sí, lo que simplemente queremos apuntar, porque sí va a tener repercusiones en el Estado de México, que se ha beneficiado mucho de los apoyos extraordinarios que le estaban dando, y yo creo que ya no les van a poder dar. Así es. Y bueno, pues antes de irnos, mencionar rápidamente este tema de los Paralímpicos, que nos da mucho gusto que los mexicanos estén ganando medallas, que pese a las posibles limitaciones que puedan tener como personas con algunas discapacidades, están sacando en alto el nombre de México, como lo han hecho en todos los juegos. Quizá ahora esté pegando un poco más porque hay un poco más de difusión en algunas televisoras independientes y en redes, por supuesto, pero ellos siempre se han caracterizado por eso. Así, efectivamente. Nos vamos, Macario, buena tarde y ojalá que nos pueda seguir en otro programa.